¿Qué tal amigos de Netin Sports Pets and Fun? Este día te traigo un video en nuestra sección Fun y Cultura General de 11 especies extintas que convivieron con los romanos. Y cuando digo convivieron no me refiero a que estaban vivos en algún otro lugar y que los romanos no los veían, sino que convivieron con los romanos, que estuvieron presentes, que los romanos utilizaban o veían de manera habitual y muchos de estos animales pelearon en el circo romano, ¿verdad? Vamos a comenzar con el primero, por supuesto, no vamos a comenzar con el tercero, el tigre caspio. El nombre científico es Tigris virgata. Este animal vivía en Turquía del Norte, Irán, Mesopotamia, en el mar Caspio, en el centro de Asia, hacia el norte de Afganistán y en el oeste de China, hasta llegar a la región de Xinjiang y el sur de Rusia. Te voy a poner una diapositiva donde está esta región porque hay varios animales que corresponden con esta zona. Está entre el tamaño del tigre de Bengala y un tigre siberiano. Es un tigre bastante grande, era un tigre bastante grande, de color más brillante y uniforme, y también las líneas, las rayas eran más delgadas, pero de un color oscuro o canela, bien marcado, ¿verdad? Los lugares netamente oscuros eran la punta de la cola, la nuca y parte de la cara, ¿verdad? Su pelaje de invierno era más pálido, así es que le llamaban el tigre gris. También se llamaba el tigre hircaniano, turaniano y mazandaro, porque eran regiones que fueron cambiando por su política, y así se llamaban estas zonas, pero todas corresponden al mar Caspio. Los machos de 2,70 metros, 2,95, pesando 170, 240 kilos. Las hembras de 2,40, 2,60 y pesando de 85 kilos a 135 kilos. Se casó por deporte después de la colonización rusa de la región, y los rusos también mandaron a deforestar y a eliminar todos los depredadores del bosque, así es que encontraron su destrucción final. Habían tigres de bastante tamaño. Se casó en 1899 en Prisimbisque, un tigre de 360 metros de largo, ¿verdad? Este tigre es el que más probablemente peleaba en el circo romano. Llegó vivo hasta los 80s, donde se cazaba 8 por año. En los 90 se veían algunos, pero ya en 2003 fue dado por extinto, lo cual es súper triste porque podríamos estar conviviendo con el tigre caspio, ¿verdad? Todavía, pero ya no lo tenemos presente. ¿Cómo se cazaba? Pues probablemente como se cazaban los leopardos, trampas con agujeros, y se les drogaba para transportarlos. Ya en Roma ya habían criaderos como muchos otros animales, pero el gran llamado de muchas de estas especies es que lo traías importado de su continente, y que tenían fama de este es un tigre asesino o un elefante asesino, lo que sea, ¿verdad? Y hablando de elefantes, vamos a hablar del elefante norafricano. Su nombre científico es Loxodonta africana faraonensis, sí, como faraón. ¿Por qué? Porque vivía en el norte de África, en el Sahara. Es un elefante más pequeño que el elefante de la India, por lo tanto es mucho más pequeño que el elefante africano de la maleza. Medía 2,5 metros de alto. Es la especie que Aníbal utilizó como elefante de guerra y llevó a Europa al asediar Roma, ¿verdad? Así le nombraban también el elefante de Cartago. Pero hay otro nombre curioso que recibía este animal, porque recuerdan que yo tengo un video hablando de la Atlántida y cómo su primer rey se llamaba Atlas, y hay una región montañosa del norte de África que son las montañas Atlas, y que corresponden mucho con la descripción que nos daba Platón sobre la Atlántida. Y este elefante se llama elefante Atlas, y se supone que en la Atlántida habían elefantes también, así es que es muy curioso este mito de la Atlántida, ¿verdad? Pero eso queda como cultura general, ¿verdad? Como una curiosidad, más bien dicho, ¿verdad? Los nubios y los ptolomeos en Egipto los valoraban mucho en su cultura, pero reconocían que eran inferiores a los elefantes de guerra de la India porque eran más grandes, ¿verdad? En el circo romano murieron 3.500 elefantes norafricanos, ¿verdad?
Dentro del ejército de elefantes de Aníbal tenía un elefante personal que se llamaba Surus, lo cual se traduce a el sirio, que es otra subespecie extinta, lo cual nos lleva a el elefante sirio, el Elephas maximus asurus, una subespecie de elefante indio que habitaba en Irán, Irak, Siria y Turquía. Medía 3,5 metros de alto, y hay una controversia a su origen, ¿verdad? Si es que evolucionó ahí y ahí se mantuvo esta subespecie, o lo importaron los mercaderes hacia la zona del mar Caspio, Irán y todo eso, y después se desarrolló como subespecie por sí misma. No sabemos, porque no tenemos pruebas genéticas de ello, solo queda esa controversia en su origen. Ahora, este próximo animal es la trampa. Está un poquito mentiroso lo que te voy a decir, porque si convivió con los romanos o no. Hablamos del elefante enano. Son varias especies de elefantes que quedaron aislados en pequeñas islas en el Mediterráneo, ¿verdad? También habían en las islas californianas y en Asia, pero no vamos a hablar de ellos porque estamos hablando netamente de los que convivieron con los romanos, ¿verdad? Cuando hay una isla, cuando una parte pertenecía a un continente y de repente se inunda y se crea una isla, los recursos son limitados. Las especies grandes que se quedan ahí generalmente reducen su tamaño, sobre todo en los mamíferos encontramos eso porque hay mucho gasto energético. Entonces el elefante más pequeño de esta especie medía 1,40 metros de alto y las especies más grandes medían 2,30 metros, ¿verdad? El más pequeño era el elefante enano o el elefante pigmeo siciliano. Su nombre científico era Paleodoxodon falconeri. Lo curioso es que algunos eran mamuts, evolucionaron de los mamuts, y otros de los paleoxodones. El elefante pigmeo de Creta era el Mamutus creticus, era el evolucionado del mamut, ¿verdad? La cuestión es que realmente estos animales se extinguieron probablemente cuando se estaban formando los grupos de los antiguos griegos. Antes de la formación total, se calcula que algunos pudieron haber llegado en la época de la formación de la antigua Grecia, que fue mucho antes del Imperio Romano. Pero ¿por qué digo que convivieron con los romanos? Pues simplemente porque como se encontraban los cráneos del elefante y no eran tan grandes como los del elefante normal, y probablemente era tan reciente que todavía habían suficientes osamentas y muy poca gente había visto realmente los elefantes, se llevaban estos cráneos y tienen el hoyo de la trompa, parece que fuera el hoyo del ojo. Entonces la gente creía que eran los famosos cíclopes que se nos describen en la Odisea, por ejemplo, y que casualmente en todas estas islas del Mediterráneo habitaban estos grandes cíclopes, que probablemente es simplemente te están dando un recuento de cuando la gente sabía que habían elefantes y ahora solo encontrás los huesos y la gente creía que eran estos gigantescos cíclopes, ¿verdad? Probablemente los tipos de elefantes que quedaron enanos, que quedaron vivos para la época de los proto-helénicos, eran el elefante de Naxos, o sea, el Paleoxodon lomolinoi, y el elefante de Rodas, que es el Paleoxodon tilinensis, ¿verdad? Que viene de la isla de Tilo, ¿verdad? El siguiente animal del que vamos a hablar es el uro o el aurochs. Lo vas a encontrar escrito en inglés, pero se llama uro en español. Su nombre científico es el Bos primigenius. Es un tipo de res salvaje, o sea, un toro o una vaca salvaje, que se teoriza fue el origen del ganado doméstico. Medía 1,80 metros de alto hasta los hombros, eran de piernas largas y delgadas, cuernos más largos de una res normal que una res doméstica, y en las hembras parece que la ubre era poco visible, ¿verdad? Eran descritos como muy atléticos y con una gran musculatura en el pecho, hombros y en el cuello, sobresaltaba, ¿verdad? Empezaron a extinguirse entre el siglo IX y el siglo XII porque en esa época se hicieron masivas deforestaciones para crear granjas, ¿verdad? Generalmente es un animal que en el siglo XV se describía como un animal negro, pero en las descripciones más antiguas se describe como de café rojizo con una línea rubia sobre el lomo. Y vemos en las pinturas de Lascaux, las pinturas del ganado que ellos cazaban, son los uros, y ellos también los pintan un poquito más como café rojizo.
La razón de que después recientemente podría haber sido negro la descripción del uro es que probablemente ya era un cruce o ya habían evolucionado para habitar la región y no eran el uro antiguo, ¿verdad? Porque ya habían pasado varios siglos, ¿verdad? En el siglo XIII habían pequeñas poblaciones en el este de Europa y llegaron a verse hasta el siglo XVII en Transilvania, Moldavia y Bulgaria. Pero definitivamente después del siglo XVII desaparecieron. En el circo romano, eran súper populares para las batallas entre animales y contra humanos. Y eso nos lleva al siguiente animal que peleaba en el circo romano, el león bereber o pantera leo. Es el león norafricano, león egipcio. Ya ves, ¿te acuerdas que el elefante era el elefante faraónico, o sea, de Egipto? Este es el león egipcio, o también león, adivina, Atlas, como el primer rey de la Atlántida. Vivía en las montañas y desiertos de Marruecos hasta Egipto y fue erradicado por la cacería en 1960. Simplemente era un gran trofeo. Su melena variaba en color y en tamaño y podía llegar hasta los codos, lomo y la panza. Los machos medían de 2,35 metros a 2,80 metros de largo y las hembras 2,5 metros. Este león sabemos que los romanos lo importaron cuando ya Egipto era su granero personal y lo llevaron a Europa, pero el león que probablemente más utilizaban en el circo romano era el león europeo. Como mucha gente sabe, los griegos nos describían las cacerías de los leones, era una cosa muy común en Europa en la época de los griegos. Y incluso nos dan el primer trabajo de Hércules, que es cazar al león de Nemea. Algunos pensaban que estos leones eran descendientes directos del león de las cavernas, pero aparentemente por la traza genética sabemos que es el más familiarizado con el león de la India, ¿verdad? También sabemos que los romanos convivían con el león europeo todavía porque tenemos muchas descripciones de su caza, no tan abundantes como en Grecia porque ya estaban disminuyendo en números, y además ellos los sellaban en sus armaduras y en sus cascos antes de haber visitado Egipto y crear la conquista de Egipto y crearlo como su granero. Se describe que después del siglo I después de Cristo ya no había leones europeos en Roma, por lo tanto sabes que en la época romana todavía, en gran parte de ella, todavía había leones europeos. Ahora, vamos a hablar de 3 razas de perro que convivieron con los romanos. El primero, vamos a ver si los conoces. El primero es el Molossus romano. Es una raza de perro para cazar jabalíes y presas grandes, ¿verdad? Se usaba también para la guerra. Se dice que el origen de este animal, Alejandro Magno, cuando fue hasta Asia, encontró en Asia un perro enorme y los trajo a Grecia de regreso. ¿Por qué se le llama Molossus o molosiano? Porque la mamá de Alejandro era una princesa molosiana, y siendo que Alejandro hereda esta raza para todos los europeos, se le conoce como molosiano. Este es el molosiano griego. Pasan los siglos y el perro se va criando de manera que haga una pequeña evolución más para cazar y para pelear, y se supone que de esta raza salió el Molossus romano, y de ahí salen todos los mastines, pero el que directamente viene del Molossus romano es el mastín napolitano, ¿verdad? Es un mastín, el Molossus romano era un mastín musculoso, de hocico ancho y de gran tamaño, similar al del gran danés. Te puedes imaginar ese monstruo en la guerra y te lo dejan ir, terrible. Ahora, el siguiente perro es el Betragus romano. Es un perro de guardia y de caza. Es elegante y veloz, súper rápido. Se supone que es el ancestro de todos los galgos y que es un gran perro, era un gran perro de compañía y que tenía una temperatura muy alta. Por eso era muy bueno para darle calor a sus amos y se usaba como terapia también. La tercera raza de perro extinta que vivía con los romanos es el sabueso laconio. Es una raza de sabueso que se origina en Laconia, en Grecia. Es tenaz, con gran capacidad de rastreo, es más lento que el Betragus, pero con mucha más resistencia, y por eso se usaba en la caza mayor junto con el Molossus. Este rastreaba y el Molossus atacaba, ¿verdad?
Y esa fue la última raza de perros que convivió extinta con los romanos. Ahora, el último animal que te voy a mencionar es el oso Atlas, el Ursus arctos crouteri, u oso norafricano. Era un oso pardo de 2,70 metros de alto y 400 kilos de peso. Se extinguió por las granjas y la caza en el siglo XIX. Cabe mencionar de que sí sabemos de que, nuevamente, porque era una gran onda traer animal importado, este es un oso Atlas, nuevamente el rey de la Atlántida, pero el oso que los romanos probablemente utilizaban más en el circo era el oso ibérico o oso cántabro, es el Ursus arctos pireanicus. No vamos a hablar de este oso porque este oso sigue vivo, aunque está en gran peligro de extinción. Así es que, bueno, ahí están 11 especies de animales que convivieron con los romanos, que ahora están extintas. Una de ellas medio tramposa, pero espero que te haya gustado el video, te haya parecido interesante, y ponme en los comentarios cuál es la raza, cuál es la especie, perdón, que más te llamó la atención. Dime cuál es la que conocías o las que no conocías. ¿Estás familiarizado con la historia de los perros que se criaban en la época romana? Dime tu favorito y nos vemos la próxima en Netin Sports Pets and Fun. Dale like, compartir, comentar y suscríbete. Nos vemos la próxima. Salud, Lulu.